Bienvenidos a otro vídeo de tu Profes en Casa. Seguimos con el tema de funciones, con funciones polinómicas y concretamente con funciones polinómicas de segundo grado. Estas serán siempre de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0, ya que si a fuera igual a 0 estaríamos ante una polinómica de primer grado. Su gráfica siempre será una parábola con dos ramas. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, es decir, teniendo un mínimo o teniendo un máximo. Veremos más adelante cuándo ocurre cada situación. Como elementos principales, siempre tendrán un vértice, que es su punto más bajo o su punto más alto, y un eje de simetría, que es la recta que divide en dos a la gráfica. Por otro lado, como características comunes a todas las parábolas o funciones polinómicas de segundo grado, es que son continuas en todos los números reales. Y si a es mayor que 0, siempre tendrá esta forma, tendrá las ramas hacia arriba. Y si a es menor que 0, es negativa, siempre tendrá las ramas hacia abajo. Vamos a clasificarlas en función de los parámetros a, b, c que tenga o no tenga la función. Empecemos por el tipo 1, que es de la forma y igual a ax cuadrado, es decir, no tiene ni b ni c. Como característica común a todas estas funciones, el vértice, que siempre es el origen de coordenadas, ya sea a positivo o a negativo. Aquí tenéis identificada la función y igual a x cuadrado e igual a menos x cuadrado, que son exactamente iguales, pero su vértice es un máximo en este caso, y aquí el vértice es un mínimo. Y por otro lado, el eje de simetría, que siempre coincidirá con el eje OI. ¿En qué se diferencia una función de este tipo que tenga un valor mayor o menor de a? La única diferencia es lo apuntada o lo afilada que es la función. Esta es la función y igual a x cuadrado y esta es la función y igual a 10x cuadrado. Conforme aumenta el valor de a, se afina. Vamos a poner un ejemplito de cómo la representaríamos gráficamente. Lo primero que hemos de hacer es localizar el vértice de la parábola, que ya sabemos que es el origen de coordenadas, y el eje de simetría, que sabemos también que es el eje Y. Por otro lado, como sabemos que A es positivo, va a ser de esta forma, las ramas hacia arriba. Siguiente cuestión a considerar, hacer una tabla de valores. Ya sabes hacer una tabla de valores, anteriormente la hemos estudiado en segundo y tercero era eso. Consistía en dar una serie de valores positivos y negativos y sustituir estos valores en la función, en esta función de aquí, para obtener el valor de f de x de la imagen. Representaríamos esos puntos y una vez representados esos puntos, los uniríamos para obtener la gráfica de la función. Otro ejemplito, en este caso, a es negativo. Lo primero, el vértice, origen de coordenadas, y el eje de simetría que coincide con el eje Y. Sabemos que como a es negativo, las ramas van a ir hacia abajo, es decir, esto va a ser un máximo. Siguiente, hacemos la tabla de valores, tomamos varios puntos. En la cantidad de puntos, esto depende de la precisión que queráis a la hora de dibujar la gráfica, pero entre 4 o 5 puntos mínimos, incluido el vértice, deberemos de tomar. Representamos estos puntos y por último unimos los puntos para formar la gráfica. Vamos a ver por el tipo 2. Diferencia con el tipo 1, que ahora tiene además el término independiente, de la forma y igual a x cuadrado más c. Como siempre, si a es mayor que 0, la rama será hacia arriba, y si a es menor que 0, la rama será hacia abajo. Por otro lado, será igual que la parábola ax cuadrado, pero su vértice va a subir c unidades hacia arriba si c es positivo, y va a bajar c unidades hacia abajo si c es negativo. Por tanto, el vértice siempre será el punto 0c. En este caso, que estamos representando la función igual a x cuadrado más 1, como c es igual a 1, el vértice será el 0, 1. Y el eje de simetría sigue coincidiendo con el eje Y. Vamos a poner un ejemplito para representar. Tomamos en la función 2x cuadrado menos 2. Características que ya conocemos. Puesto que es de la forma x cuadrado más b, su eje de simetría será el eje Y. El vértice, el 0c, es decir, el 0 menos 2. Ya lo tenemos puesto aquí. Puesto que a es 2 positivo, las ramas hacia arriba.
hacemos una tablita de valores. Veis que estamos aquí tomando 4 puntitos más el vértice 5. Los representamos y por último unimos los puntos para obtener la gráfica. Tipo 3. Función del tipo ax² más bx. Es igual de la forma ax², pero se desplaza oblicuamente. No podemos decir cuánto porque va a depender de más de un parámetro. Lo que sí vamos a saber es que su eje de simetría siempre va a ser una recta vertical cuya ecuación será menos b partido por 2a. Menos b partido por 2a. El vértice va a ser un punto de coordenada x menos b partido por 2a, igual que el eje de simetría, y la coordenada y va a ser menos b² partido por 4a. Aquí vemos representada la función y igual a x² y en azul la función y igual a x² más 4x. Vemos que se desplaza de forma diagonal con respecto a la primera. Además recuerda que seguimos con la premisa de que si a es mayor que 0 las ramas van hacia arriba. Vamos a representar esta función gráficamente. En primer lugar, el eje de simetría. Para calcular el eje de simetría recordamos que es de la forma x igual a menos b partido por 2a. b es 2 y a es menos 1. Por tanto será menos 2 partido por 2 menos 1, que da 1. Esto quiere decir que el eje de simetría es la recta x igual 1. Vértice. La coordenada x igual que hemos calculado el eje de simetría. Y la coordenada y, por no complicarnos con fórmulas, lo único que tienes que hacer es calcular f de 1. Recuerda sustituir en la función inicial, donde ponga x, un 1. Esto da como resultado 1. Por tanto, el vértice tendrá de coordenadas 1, 1. Representamos lo que acabamos de calcular. Aquí tenemos la recta x igual a 1 y aquí tenemos el vértice 1, 1. Además sabemos que como es menos x², las ramas van a estar hacia abajo. Hacemos una tabla de valores. Aquí hemos representado unos cuantos más para darle un poquito más de precisión. Y unimos los puntos para formar la gráfica. Tipo 3 y último. Tenemos todos los parámetros de una polinómica de segundo grado. Es decir, a, b y c distintos de 0. Igualito que en el tipo 2. Solo que cambia las coordenadas del vértice. Eso sí, coincide que el eje de simetría tiene la misma ecuación que en el tipo 2. Como siempre, si a es mayor que 0, las ramas van hacia arriba, y si a es menor que 0, las ramas van hacia abajo. Y una característica especial que tienen estas gráficas es que si a y b tienen el mismo signo, el desplazamiento de la gráfica es hacia la izquierda del eje y. Y si tienen distinto signo, como es este caso del azul, el desplazamiento del eje es hacia la derecha del eje y. Vamos a representar una función de este tipo. Calculemos el eje de simetría. Recuerda que es de la forma x igual a menos b partido por 2a. Sustituimos, b es 2, por tanto menos 2 será más 2, y a es menos 1. Esto da como resultado menos 1, por tanto la ecuación del eje de simetría sería x igual a menos 1. Vamos a calcular el vértice. La coordenada x igual, por tanto el mismo valor. Y la coordenada y, por evitar fórmulas de nuevo, lo único que tenemos que hacer para calcularla es sustituirla en la función inicial. Esto arroja un valor de 7. Por tanto, el vértice tendrá de coordenadas menos 1, 7. Dibujamos los dos parámetros que acabamos de definir. El vértice el menos 1, 7 y el eje de simetría el x igual menos 1. Hacemos una tablita de valores. En este caso también hemos cogido unos cuantos. Dibujamos los puntos y por último los unimos para representar la función.